Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados, con quienes vamos analizando situaciones de vida, conceptos, miradas, perspectivas, leyes. Vamos analizando todo esto en virtud de que esas decisiones personales que debemos ir tomando esté lograda la calidad de vida que la vamos generando nosotros, para mí, pero también mi decisión involucra y afecta a los demás. Por eso es importante pensarla a la calidad de vida en forma conjunta y en forma comunitaria. Por supuesto, también a un gran equipo que trabaja en la técnica, en la puesta al aire, en las imágenes, en las cámaras, en la escenografía y por supuesto que también a todos quienes apoyan el espacio. Entre todo este grupo, semana tras semana nos disponemos a compartir conceptos vinculados a la salud, a la enfermedad y obviamente con el fin de lograr la calidad de vida tan deseada por nosotros. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a hablar hoy de la mente. Usted se puso a pensar, vos te pusiste a pensar lo que es la mente. Está en el cerebro, está en nuestra cabeza, pero esa mente, todo lo que pueda hacer, ¿a favor o en contra? ¿En contra mío, a favor mío? ¿En contra de los demás, a favor de los demás? ¿Cómo hacemos para lograr la salud de ese cerebro con ese mundo mágico que es la mente? Maravilloso, que se puede trasladar a cualquier lugar, en cualquier instante, hacerlo magnífico, trasladarse a lugares impensados. Esa mente nos genera situaciones de vida que nos hacen vivir bien y situaciones de vida que nos hacen vivir mal. Vamos a llamarle a todo esto salud mental. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Esté atento, esté atenta, porque es un tema muy interesante que vamos a compartir con dos amigos que me da felicidad de recibirlos. Laura de la Rosa, quien es psicóloga, es una amiga con la cual hemos compartido un trabajo extraordinario que hemos hecho en la ciudad de Avellaneda a partir de entonces el llamado área de salud programática de Reconquista. Laura, muchísimas gracias por venir a este espacio a compartir otra tarea y con nuestros televidentes, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor. Bueno, Laura, que es encargada en el Nodo Reconquista del área de salud mental. Laura, ¿digo bien? Sí, referente de la Dirección Provincial de Salud Mental y trabajo con el Nodo de Salud acá, de Reconquista. Bien, Nodo de Salud, que le recordamos a todos nuestros televidentes, hoy por hoy es la estructura que viene de la provincia, región, a todo un territorio vasto que abarca Reconquista, Avellaneda, Villocampo, Las Toscas, Vera, Román, abarca un territorio amplio y es una delegación de la provincia instalada aquí en Reconquista cumpliendo esta función. Sí, nosotros trabajamos con los equipos de salud y en un trabajo que tiene que ver con, desde salud mental justamente, con todos los equipos del nodo, sería desde Florencia hasta la zona de Vera, bueno, la costa que sería Alejandra, y vamos trabajando en la medida que los equipos nos van necesitando y aplicando políticas que tienen que ver con la salud, digamos. Estamos dentro del sistema de salud que está dividido en nodos y nosotros somos parte de una dirección que es la Dirección de Salud Mental. Muy bien, y también nos acompaña un amigo de Córdoba, del interior de Córdoba, Fernando Ceballos, que es enfermero profesional y formás parte también de esta estructura, pero ya desde la provincia, representando también esta actividad en salud mental. Sí, ante todo muchísimas gracias por la invitación. Sí, nosotros los dos formamos parte de la Dirección Provincial de Salud Mental y somos referencia de esa dirección en el nodo, ¿sí? Yo estoy más en el tema de capacitación y formación de los equipos y junto con otros dos compañeros, uno está en Santa Fe y otro en Rosario,
tomamos toda la provincia de Santa Fe. Perfecto. Bueno, bienvenido entonces a nuestra zona a trabajar y a llevar adelante esta tarea de la salud mental, que es una tarea, me parece a mí, todavía que no se tomó la dimensión de la importancia que tiene. No sé, ustedes que están en la actividad, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que desde esto que vos decías, cuando nosotros empezamos a trabajar, que nos conocimos trabajando en territorio, aparece un poco esta temática de la salud mental, pero a partir de los años fue tomando relevancia y en la provincia de Santa Fe hubo, a partir del año 2003, una dirección de salud mental, que antes era una secretaría, digamos, y que eso también da importancia porque tiene que ver con políticas públicas que hacen a la salud. Sí. A partir de esta dirección se pudieron armar de otra manera el trabajo en salud, sobre todo salud mental, e ingresar mucha gente en este trabajo, que antes éramos pocos los que estábamos trabajando en esto, digamos, y hoy en día con esta nueva gestión nosotros nos encontramos con un desafío importante con respecto a salud y a salud mental en especial, en lo que nos queda, digamos, por trabajar estos años. Con el antecedente de que en esta provincia hubo una ley que tiene que ver con la salud mental y a partir del 2010 una ley nacional que nos regula también. Esas son herramientas que a nosotros nos sirven para el trabajo cotidiano. Y cuando hablamos de la formación, Fernando, es como que se hace también difícil poder trabajar esta formación entre todos los actores de la salud y los miembros integrantes de la comunidad como actor directo de la salud mental. Sí, con la venida de la democracia, en el 83, la política de salud mental ahí toma otra relevancia, ¿sí? Los 90, bueno, fueron malos para todo, para la salud mental también. No solamente para las políticas, sino también para las personas, ¿sí? Después, la salud mental empieza a tener otro protagonismo. La provincia de Santa Fe, nosotros tenemos la experiencia interesante, que fue primero la experiencia de Oliveros, ¿sí? Cómo se transforma el manicomio y a partir de ahí se empieza a transformar la práctica de los equipos de salud. Es como si el manicomio hubiera explotado y se van creando dispositivos a partir del 2003 con la recuperación de la Dirección Provincial de Salud Mental. Hoy un psicólogo en un equipo de salud es parte ya. Hace 10 años atrás no pasaba eso, ¿sí? Eran muy pocos. Hoy un trabajador social también es parte del equipo de salud. Bueno, todos estos logros que se fueron dando fueron parte de una lucha de 20, 25 años que se viene dando en la provincia y a nuestro entender es la provincia que más ha avanzado en el país y en gran parte de Latinoamérica en la transformación de la salud mental, de la asistencia de la salud mental. Sí. Bueno, y vamos a contar, Laura, que justamente ahí vamos a mostrar con Edgardo el número de la ley, que esta es nacional y que vino a traer algunos parámetros para justamente poder trabajar en territorio, cambiando algunas estrategias de trabajo. Sí, ayuda, digamos, o es una herramienta para nosotros en territorio. La ley, además de definir el concepto de salud mental, que es un concepto que no es algo acabado, sino que tiene que ver con un proceso, con una cuestión dinámica, donde intervienen muchos factores con respecto a la salud mental. Digamos, no es que hay uno solo, el psicológico, sino también lo social, lo comunitario, digamos, en dónde vive una persona, digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con su salud mental. Y esta ley, aparte de definir esto, también nos da ciertas herramientas como el trabajo interdisciplinario, que es una herramienta que más allá que veníamos haciendo un trabajo interdisciplinario, acá en la ley se da un marco a ese trabajo que es muy importante, donde el trabajo interdisciplinario nos convoca a todos en la estrategia de atención de una persona que está padeciendo una enfermedad o un sufrimiento, digamos, mental. Entonces, en esto, digamos,
de lo interdisciplinario no es que una disciplina está sobre la otra, sino que todas las disciplinas que intervienen en una acción tienen la misma voz, digamos, dentro del equipo. Sí. Esto que corre, digamos, del eje de lo que era la cuestión del médico o el psiquiatra, en su momento, que era el que decidía el tratamiento, ahora el psiquiatra pasa a ser uno más del equipo, digamos, es un saber más que se suma a otros saberes, donde se decide, digamos, junto a la persona, que nosotros lo llamamos usuario, junto a la persona o al usuario, el tratamiento, digamos. Y que antes eso se daba principalmente en un lugar cerrado llamado manicomio o centros de atención psiquiátrica, y que hoy eso que planteás vos se da en el territorio, en el espacio más cercano a la comunidad, que es la atención primaria. Sí, en la comunidad, donde la familia cumple, digamos, un papel muy relevante para esto, y donde lo que comúnmente nosotros hablamos cuando hablamos de locura o del loco no es una cuestión denigrante, sino que es como el extremo de lo que sería muchas veces el sufrimiento, el padecimiento humano, digamos. Entonces, cuando hablamos de loco nos referimos a eso, y lo que justamente esta ley propone es un cambio de paradigma que tiene que ver con los derechos humanos, digamos. Entonces, a partir de esta ley, la locura ya no queda encerrada en 4 paredes del manicomio, sino que uno tiene que trabajar con esta persona en su comunidad, con el equipo interdisciplinario, con la familia y con la persona misma que está sufriendo esa situación. Sí. Esto no quiere decir que uno deja de lado la enfermedad, porque la ley no habla de enfermedad mental, sino que habla de padecimiento o de sufrimientos mental, digamos. Uno no deja de lado la enfermedad, pero sí toma más protagonismo la persona acá, en esto. El dolor que esa persona está atravesando y cómo uno, desde el lugar que nos toque trabajar, desde la comunidad, desde el equipo de salud o desde la familia, puede ayudar a esta persona, digamos. Entendiendo, Fernando, que la salud en términos generales, pero también en lo mental, le corresponde a toda la comunidad, no es una cuestión de especialistas que corrigen cabezas y que ponen mentes nuevas, sino que es una cuestión de actividades que se generan en la comunidad. Sin ánimo de querer polemizar con la medicina, pero la medicina, digamos, siempre tiene este protagonismo hegemónico, que nosotros le llamamos, que tiene que ver con una lógica y que genera una práctica hacia el resto del equipo, ¿sí? Cuando decimos modelo médico hegemónico no nos referimos solamente a la medicina, sino que nos referimos al equipo de salud. El equipo de salud sostiene ese modelo, ¿sí? Exactamente, sí, está instalado en la mentalidad de todos los actores. Exactamente. Sí. Digo, ese modelo es el que de alguna manera primaba, como decía Laura, en esta estructura manicomial, ¿sí? En donde la primera y la última palabra la tenía el psiquiatra. Psiquiatra, ¿Sí? Era el que decía. La ley viene a romper con eso precisamente, ¿sí? Y establece diferentes estrategias, ¿sí? En donde la palabra circula, incluida la palabra del usuario y la familia, ¿sí? Que esto también es una cosa importante. ¿Por qué? Porque, digamos, la estrategia terapéutica interdisciplinaria que se delinea, que se piensa dentro del equipo, debe incluir al usuario. ¿Sí? El usuario es la persona atendida por el equipo de salud. Exactamente. Que es un término que también nosotros estamos cuestionando, pero es un término, podríamos decir, más dinámico, ¿sí? Que el de paciente, ¿sí? Que queda atado a la enfermedad, ¿no? Bueno, en base a esto, digamos, toda esa transformación que se viene dando sistemáticamente en esto, digo, uno podría decir, el loquero hace 20 años tenía 1.200 pacientes, por ejemplo, Oliveros, ¿sí? Hoy tiene 280 pacientes. O sea, todo eso, todas esas personas que ya no están más en el manicomio, forman parte de dispositivos comunitarios a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, ¿sí? Digamos, hay toda una creación de dispositivos, ¿sí? Que se fueron dando, ¿sí? Como política pública,
¿no? Entonces, esto por ahí no se conoce mucho. Hemos tenido ese inconveniente en estos últimos años de poder transmitir esa transformación que se fue dando en todo el sistema de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el manicomio va paralelo al sistema de salud. Correcto. Es algo paralelo. Sí. Y una práctica que emergía del sistema de salud hacía que esa persona se detectaba como el diferente y fuera a parar al manicomio. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo? Lo que se plantea ahora es totalmente diferente. ¿Sí? Como esa persona que está en la comunidad, no es que no se dice que no se debe internar, sino que esa internación debe ser lo más breve posible. ¿Sí? En la dirección nosotros tenemos un equipo que hace auditorías a las clínicas privadas, por ejemplo, ¿no? Y el otro día nos comentaba una compañera que forma parte de este equipo, que va a una clínica y auditan, ¿sí? Controlan, fiscalizan. Exactamente, controlan. Van a una historia clínica y bueno, ven el diagnóstico que tenía esta persona y dicen, bueno, ¿cuánto hace que esta persona esté internada acá? 15 años. ¿Por qué ingresó esta persona acá? Por una crisis subjetiva. O sea, una crisis subjetiva que dura 15 años. Claro. Algo, bueno, eso es el manicomio. Es el paradigma viejo. El paradigma nuevo dice, bueno, una crisis es algo que tiene un comienzo y tiene un final. Sí. ¿Sí? Que debe tener una asistencia, que puede tener una internación, sí, pero breve. ¿Sí? Y después está ultra comprobado con diferentes que el encierro no cura. El encierro enferma. Entonces digo, los dispositivos comunitarios deberían ser los encargados de sostener a esa persona en la comunidad. ¿No? Dispositivo comunitario, Laura, que no necesariamente significa que estén en los barrios periféricos, también deben estar en los barrios céntricos, porque cuando hablamos de salud mental abarca a todos por igual, no hay acá diferenciación de clase social. No. Justamente los dispositivos en realidad nosotros los pensamos en conjunto con la comunidad, con el equipo de salud y con el usuario, digamos. Se van armando, como no hay esto que decíamos hoy, que no hay recetas para un tratamiento o una persona, una receta única. Uno va armando esto y va probando. Tal vez un dispositivo que funciona acá en Reconquista o en Avellaneda no va a ser lo mismo que el dispositivo que pensamos para La Cuña, por ejemplo. Eso va a depender de la circunstancia y la sociedad donde surja este dispositivo. Sí. Y acá importa mucho también en el cotidiano, además del equipo interdisciplinario, el familiar o la persona afectiva también, aunque no sea familia directa, pero personas que puedan estar comprometidas afectivamente con este... Justamente yo creo que esto que hablamos nosotros del manicomio cortaba los vínculos de la persona con sus afectos, con su familia. Entonces la idea de este cambio de paradigma, al trabajar con la comunidad y la familia, hace que uno intervenga sobre estos lazos también y que el equipo también pueda estar pensando la relación que tiene con la familia, que en eso somos varios los que podemos intervenir, no solamente salud, hay otras representantes, digamos, de la provincia que también intervienen sobre estas cuestiones, que está educación, pienso, digamos, como otros lugares donde uno puede trabajar con estas otras instituciones para pensar, digamos, cómo ayudar a esta persona y a esta familia que tiene que acompañar este proceso de padecimiento, digamos. El manicomio no cura, pero sí cura los afectos. Entonces uno, por eso apuesta a esta cuestión de la familia. Y me parece también importante plantear que a veces se pide el manicomio por una cuestión de peligrosidad de nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino. Y a veces no es el más peligroso precisamente, Fernando. Qué sé yo, un gran psicólogo, psiquiatra argentino, psicoanalista, Pichón Rivière, decía que el enfermo mental, ¿sí?, es el emergente de esa familia. Correcto, ¿sí? Está dentro de una familia que lo enferma, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, desde esa óptica, desde esa mirada, la persona que sufre, la persona que padece, de alguna manera es la que
carga con toda esa estructura familiar enferma, ¿sí? Sí. Que de alguna manera se sostiene a través del loco. Muchas veces, ¿sí? Sí. Una familia se sostiene a través de la locura, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, necesita de esa locura, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo hacer para...? Porque uno también dice esto y dice, bueno, no es fácil convivir con una persona que tiene una enfermedad mental. Es cierto, no es fácil. El tema es cómo, desde diferentes estrategias, ¿sí? Uno logra garantizar cierta ayuda, cierto cuidado y cierta asistencia para estas personas. Digo, hay algo que tenemos los equipos de salud que muchas veces, por ejemplo, el otro día yo fui a Barrio Guadalupe, ¿sí? De Reconquista. De Reconquista. El costurero, una actividad comunitaria alucinante. Mujeres cosiendo, tejiendo, Creando. encontrándose, Creando. charlando, ¿sí? Conteniéndose, cuidándose, ¿sí? En un lugar que no es de salud y que es saludable, Exactamente. ¿sí? Entonces, ¿cómo por ahí nosotros, nuestra sola presencia, y esto tiene que ver con nosotros, Sí, sí. equipo de salud, Sí, sí. trabajador de la salud, cómo esto me presentan a mí como enfermero de salud mental? Cuando automáticamente me presentan como enfermero de salud mental, empiezan a aparecer los locos, Exactamente. ¿no? Hasta, Sí, sí. hasta ahí no había ningún loco. Estaban ¿sí? todos integrados. Exactamente. Y eran todos iguales. Entonces digo esto de medicalizar la vida cotidiana, Sí. o sea, hacer enferma a una persona, ¿sí? A través de un diagnóstico, a través de un rótulo, Sí. a través inclusive de chistes, de insultos. Sí, sí. ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esa noción que tenemos todos de este gran prejuicio que hay sobre la locura, que es la peligrosidad de la locura, Así es. que vos decías recién. Bueno, Sí. esto, ¿cómo hacemos? Y la ley de salud mental lo trata muy bien, no habla de peligrosidad, habla de riesgo, cierto e inminente. O sea, porque la peligrosidad hacía que el loco se encerrara y quedara encerrado para siempre. Claro. El riesgo cierto y inminente hace que un diagnóstico sea cuestionado Perfecto. de acá a unos años. Exactamente. El diagnóstico no dura para siempre. Ujú. Sí, sí. ¿Sí? Entonces digo, por esto te decía de la crisis que dura 15 años, ¿no? Ninguna crisis dura 15 años. Sí, bueno, ahí hay otros intereses en el camino que en otro momento lo hablaremos, que son los intereses económicos también de muchas internaciones, no únicamente de las de los manicomios. Exactamente. Laura, también aquí vale bien hablar de lo que es la estigmatización que hemos hecho de los locos, siempre marcando al loco, digamos. Esto de ponerle el rótulo y ya es loco para siempre, por la acción que haya hecho o por el diagnóstico, que es lo que dice Fernando por ahí, poder también sacarle ese rótulo dañino a la persona. Sí, sí, son rótulos, prejuicios, estigmas, que nosotros, es un trabajo nuestro también ese, Sí. de poder... Por eso esto, cuando decimos paradigma, que vos me decías, decir lo que es paradigma, digamos, el paradigma tiene que ver con un modo de ver el mundo, digamos. Así es. Son como unos anteojos que nos ponemos en la mente, eso escuché en un video la otra vez, y que nos ayudan a ver el mundo a través de esos anteojos, digamos. Entonces, si nuestro paradigma anterior nos hacía ver al loco de esta manera, como peligroso, como, digamos, alguien que no podía estar con los demás, digamos, que necesitaba estar encerrado, hoy en día nosotros vemos al loco como una persona más. Por eso esto de correr la enfermedad mental no es que uno niegue la enfermedad, Sí. sino que uno la pone entre paréntesis, que es digamos, esto lo decía Basaglia, que es un grande, digamos, que empezó con esta corriente de la desmanicomialización, que es una palabra difícil, pero es la lógica que nosotros trabajamos, digamos, es ir contra la lógica manicomial, que la lógica manicomial no es solo las cuatro paredes, sino en esto de estigmatizar. Nosotros también exactamente. estamos trabajando desde ese lugar. Entonces, la idea
por eso hablamos de padecimiento o sufrimiento subjetivo, mental, digamos, y no del diagnóstico del rótulo. Por supuesto que el equipo, el médico, va a trabajar con un cierto diagnóstico y en base a eso va a ser la estrategia, pero no es lo fundamental acá. Esto de las internaciones, cuando la ley también plantea que la internación es el último recurso. Sí. Y que la internación se decide en el equipo de salud. Perfecto, digamos, no es un juez acá el que antes decidía el juez la internación. Sí. Hoy en día es un equipo interdisciplinario el que va a evaluar si esta persona que puede estar en riesgo, que no es peligrosa, sino que puede estar en riesgo cierto, inminente para él o para otros, necesita ser internada. Sí. Y esa internación ya no se va a dar en el manicomio, digamos, las internaciones tienen que darse en el hospital general. Sí. Que es todo un trabajo también al interior de salud, sí. Trabajar con los hospitales para que este lugar se dé en los hospitales. De todo estoy hablando, no solamente del Hospital Reconquista, sino de todos los hospitales del nodo, digamos. Sí. Donde antes generalmente nuestro hospital de referencia era el Miray López, pero ahora el Miray López se convirtió de monovalente, que sería de un hospital psiquiátrico, se convirtió en un hospital general donde hay una atención todavía de salud mental, pero ya es un hospital general. Compartiendo con otras enfermedades. Exactamente. Entonces hoy en día también eso, las internaciones son el recurso último, se tienen que dar en un hospital general y ser lo más corta posible. Digamos, esto va a ser evaluado continuamente por el equipo, que va a ir diciendo, digamos, si necesita o no el tiempo que esa persona necesita, digamos, como que esto tiene un comienzo y un final, y después la vuelta al hogar. Uno también la piensa con el equipo referente que son del lugar. Sí. Digamos, generalmente son centros de salud con los que nosotros trabajamos, de atención primaria de salud, donde familia. Hay la familia, la comunidad donde esta persona se va a integrar. Y ahí yo creo que uno tiene que trabajar mucho esto, digamos, de los estigmas. Sí. Digamos, es un trabajo que tiene que ver con, me parece, con muchas enfermedades. Sí. Porque dentro de esos enfermos mentales que podemos citar, así que suena feo, aparecen patologías nuevas, que son las adicciones, por ejemplo, que no son nuevas las adicciones, pero sí aparecen actores nuevos con drogas y sustancias más dañinas para el cerebro y para la mente. Entonces también cualquiera de nuestros hijos puede llegar a estar en esa instancia en cualquier momento, porque estamos cerquita. Es una problemática rodeando nuestra vida eso. Las adicciones o el consumo, como nosotros lo trabajamos, digamos, el consumo problemático, que dentro del consumo estarían las adicciones, como ya una problemática más compleja, están también dentro de estas problemáticas de salud mental. Sí. Porque hablamos hoy también de esto, consume, pero nosotros hablamos del adicto que consume sustancias ilegales, pero también todos consumimos en algún punto en nuestra vida y tenemos distintos consumos que pueden volverse problemáticos. Sí, sustancias legales. Estamos en una sociedad de consumo. De consumo y de sustancias legales, que no quiere decir que sean buenas. Porque muchas veces la medicación pasa a ocupar lugares que en esto también uno cuestiona no la medicación en sí, sino la medicalización. Que sería esto de, bueno, me duele algo y tomo una pastilla. Y para salud mental, la pastilla o la medicación es yo siempre digo, es como una ayuda, digamos, pero no hace a la solución. Correcto. Sí, pues si no, acá vamos a pedir a Edgardo que muestre esta imagen que la he seleccionado con esta intención de que por ahí, a veces, con el afán de resolverle un problema a un enfermo mental, le terminamos generando otro problema. Lo terminamos haciendo un adicto, que nosotros mismos a veces con nuestra necesidad o con nuestro entusiasmo por querer resolverle el problema, le terminamos generando otro problema. Le terminamos dando medicamentos para todo. No, unos compañeros, usuarios de salud mental, llamamos nosotros, se llaman sobrevivientes de la psiquiatría. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. Precisamente porque una de las cosas que dicen ellos es, estábamos, me acuerdo un día en un encuentro y le preguntaban a un psiquiatra, ellos les preguntaban a un psiquiatra, le decía, doctor, ¿usted tiene idea de las contraindicaciones que tiene una determinada psicofármaco? Sí. ¿Sí? Sí, esto. No, pero usted las sufrió, las padeció. Claro.
se dio cuenta. Exactamente. En algún momento no pudo mover una mano porque, o un pie, o pensó diferente, o se babeó por tomar esa medicación. Digo, esas cosas, si no tenemos, y vuelvo a esto, si no tenemos la palabra del usuario, que nosotros siempre decimos también, ¿no? ¿Quién es el que más sabe de la locura? Exactamente. El que la padece. Totalmente. Entonces, si nosotros escucháramos más a la persona que padece, ¿sí? En todo, en absolutamente todo. A mí me parece una cosa, así, un ejemplo cabal, el tema del dolor. ¿Sí? Es una cosa subjetiva. ¿Sí? Sí, sí. Cada uno tiene un umbral del dolor. Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, bueno, a mí me puede hacer bien un diclofenac, a otro le puede hacer bien 3. Exactamente. Tiene que tomar 3, bueno. O a otro, qué sé yo, Sí. le haces, lo acariciás lo escuchás y se Sí, le pasa el dolor. es la idea de poder compartir el saber con el paciente, que es quien también te está dando importante conocimiento, porque su experiencia con la enfermedad o con la medicación te están dando a vos un elemento para considerar. Y que esto es importante en nuestras profesiones y en muchas profesiones, de poder escuchar al usuario o al cliente en lo que está viviendo y padeciendo también, que a veces por el supuesto aprendizaje que te dio el manual o el protocolo que te establece tal normativa, vos actuás y no escuchás a tu paciente, que es uno de los alejamientos que tenemos justamente en el accionar médico cotidiano. Bueno, vamos a pasar una breve pausa, ¿le parece? Claro. Muy bien, estamos con Laura de la Rosa, es psicóloga, y con Fernando Ceballos, que es enfermero profesional, ambos a cargo del área de salud mental del Nodo de Salud de Reconquista. Después de la pausa le vamos a preguntar bien cómo se arma esta estructura desde la atención primaria de la salud, cómo se puede trabajar en los barrios, cómo se puede colaborar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, a los que le llamamos locos o enfermos mentales, y que a veces la solución la tenemos nosotros mismos en el lugar. Todo esto después de la pausa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Muy bien, estamos en la Vital de la Salud, estamos hablando hoy de salud mental, estamos con la psicóloga Laura de la Rosa, con quien hemos ya compartido actividades aquí en Avellaneda y en la zona, en el nodo como responsable del área de salud, y estamos con Fernando Ceballos, que es enfermero profesional, también a cargo de toda la parte de formación, información de lo que tiene que ver salud mental, también trabajando aquí en el territorio del Nodo Salud Reconquista. Y vamos a mostrar un cuadrito aquí para que ustedes nos cuenten más o menos cómo es esa estructura, cómo está pensada esta estructura de trabajo interdisciplinario, quiere decir que se vincula a distintos profesionales, pero también desde el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos más cerca de la familia, del barrio, y no tanto en el hospital. Sí, lo central, lo que está en rojo, ¿sí? Serían como los ejes conceptuales, ¿sí? Sí. En la cual, los fundamentos en los cuales nos basamos nosotros, que es derechos humanos, salud mental, atención primaria de la salud y cuidados. Perfecto. ¿Sí? Sí. Y los otros son los ejes más de acción, ¿sí? Las estrategias de acción. Bien. ¿Sí? Vamos por colorcito, vamos por el verde de arriba. El verde de arriba, que es articulación con otros actores ministeriales y organizaciones sociales, como decía Laura, y como decía Ramón Carrillo, la salud es algo muy grande como para dejarla solamente En manos de los médicos. en manos de los médicos. Tiene mucha Por lo razón, tanto, Carrillo. esto se necesita, la mayoría de los usuarios de salud mental o que tienen algún padecimiento, tienen problemas de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Digo, sí. Articular con trabajo, con educación, con desarrollo, con otras instancias sociales, digo, organizaciones sociales.
cooperativas, ¿sí? Esa es la idea de este eje. Perfecto. ¿Sí? El otro que sigue al costadito, el rosadito. El rosadito tiene que ver con procesos de atención, cuidados, inclusión de la salud mental en la red de salud. Esto que decía, digo, cómo salir de esto de que el manicomio es algo paralelo al sistema de salud y hacer que sea, no el manicomio, sino que sea la salud mental incluida en el sistema de salud. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Eso es, digamos, un proceso, esto no es porque esté la ley y se va a hacer, ¿sí? Sino que es un proceso que tenemos que romper una lógica y tenemos que romper un paradigma. Y eso no se hace de un día para el otro. Y aparte, entre el equipo interdisciplinario también hay que trabajar muchísimo. Totalmente. Porque ahí es donde primero hay que cambiar algunas miradas. Y yo creo que si vamos de ahí de la base, se podrían pensar muchas más cosas. Cambiando eso, a partir de ahí empieza todo. Totalmente. ¿Sí? Seguimos con el colorcito. Bueno, la transformación de los hospitales monovalentes. Digamos, la idea es que la ley plantea que en el 2020 no debe haber más hospitales monovalentes. ¿Sí? Bien. Monovalente significa que no Los haya bloqueos. únicamente, exactamente, para Hospitales internar psiquiátricos. ¿Sí? Bien. La idea es que se transforme ese hospital en un hospital polivalente, un hospital general. Bien, perfecto. ¿Sí? Seguimos con el otro. Eso, por ejemplo, ya pasó en el Hospital Miray López. El Hospital Miray López era un hospital psiquiátrico y está transformado en un hospital general. ¿De dónde? ¿Qué localidad es? De Santa Fe. Santa Fe, perfecto. Avanzamos. El dispositivo sustitutivo de salud mental son todos estos dispositivos comunitarios, ¿sí? Que ponen el énfasis en el usuario y la familia y la comunidad. Perfecto. ¿Sí? En donde el equipo de salud debería ser el vehiculizador, Bien. no el protagonista. Exactamente. ¿Sí? El que arma y organiza las estructuras. Y después Perfecto. independizar lo más que se pueda, ¿sí? A los usuarios. Bien. ¿Sí? Espacio de intercambio, saberes y formación, de intercambio de saber y formación. Sí. Para nosotros eso es algo crucial porque tiene que ver con espacios de reflexión de la práctica, espacios para romper con estos mitos, estos prejuicios, estos estereotipos que hay con respecto al tema de la locura y con respecto a determinadas prácticas que se hacen. Nosotros decimos que la práctica manicomial no está en el manicomio, sino que termina en el manicomio. Totalmente. Empieza en un centro de salud, empieza en la familia, en la sociedad. Así ¿sí? es. Empieza. Epidemiología en salud mental. Los datos que se vienen dando hace mucho tiempo en salud mental son malos, muy malos. Entonces la idea es cómo cambiar eso, cómo hacer datos tangibles para pensar políticas posibles, ¿sí? Si no, como que se diluyen mucho. Nosotros de salud mental siempre decimos somos muy complicados, le damos siempre una vuelta, ¿sí? Queremos que esos datos sean más concretos. Bien, ¿sí? perfecto. Estamos trabajando fuertemente con las salas de situación de la provincia para tener una mirada más epidemiológica de la situación. Perfecto. Avanzamos con otro. Bueno, los aspectos legales y formalizaciones de los dispositivos sustitutivos. Los aspectos legales tienen que ver con la ley, como todos los dispositivos sustitutivos tienen que tener un fundamento. ¿sí? Y ese fundamento tiene que ver con la formalización de esos dispositivos. Por ejemplo, dispositivos centro de día, casas, nosotros llamamos residencias compartidas para usuarios de salud mental. En la provincia, en el 2011, había 5 casas, hoy hay 15 casas, ¿sí? En donde hay más de 70 personas que viven en esas casas, son usuarios de salud mental y prácticamente están todos independizados. O sea, va un equipo como puede ir cualquiera de nosotros a un centro de salud. Bien, ¿sí? excelente. Y la formalización tiene que ver con esto. Precisamente tiene que ver con también cómo incluir el dispositivo dentro del sistema de salud. Como un centro de salud, como un hospital, así un centro de día, una casa asistida, un dispositivo sociocomunitario, como le decimos nosotros, de producción. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, y los procesos de desmitificación de la locura, que eso en realidad es un proceso largo, pero muy interesante, que es el proceso de trabajo con la comunidad. Ese cambio tiene que darse en todos. Y ese cambio tiene que darse en todos. ¿sí? Desde los integrantes de la familia o el hogar, que es la primera célula, a todos los otros actores. Exactamente.
Yo creo que ese es el cambio más potente, por así decirlo, ¿no? Bien, cuando Laura habla de paradigma, aquí Fernando nos acaba de dar un pantallazo bien preciso de cuáles son los enfoques entonces en el nuevo proceder del equipo de salud mental. Sí, tienen que ver con eso, digamos, con un cambio muy importante dentro del equipo, que bueno, nosotros yo creo que se viene dando esto que venimos diciendo hace muchos años en toda la provincia, acá en el norte de la provincia o en el nodo 1, en el nodo Reconquista, que abarca Reconquista y Vera también. Yo pensaba en esto de la inclusión de muchos trabajadores, porque digamos, esto que hablábamos hoy también en el corte, esto es un trabajo, digamos, no es que uno hace lo que trabaja, los que están en los equipos viven de esto, y también tiene que ver con una práctica que uno tiene que cambiar. Entonces es todo un... por eso nosotros pensamos en lugares donde podamos reflexionar sobre esa práctica, que es lo que estamos implementando ahora, digamos, convocar a compañeros, ya sea de salud mental específicamente, porque generalmente uno piensa en la salud mental como el psicólogo, el psiquiatra o el trabajador social. Yo creo que hablábamos el otro día con los compañeros que son los más sensibles, o uno pensaría es lo más sensible dentro del equipo, pero la salud mental la hacemos todos. Sí, exactamente. El enfermero, el médico, la administrativa que recibe el pedido de un turno, digamos, todos hacemos, tenemos que trabajar en pro de la salud, porque la salud mental es parte de la salud, digamos, no es como algo, esto de decir, salud mental, estamos hablando de salud integral, digamos, de toda la persona. Entonces, digamos, es todo un proceso que va a llevar su tiempo, pero yo creo que estamos en buen camino y vamos por más, digamos, esa es la idea. Sí, hay como... Una cosa, disculpa, con respecto a lo que dice Laura. Digo, todavía, porque muchos cuestionan esto, ¿por qué hablan de salud mental? ¿Sí? Tendríamos que hablar de salud. Es cierto, nosotros apuntamos a eso, ¿sí? Como precisamente todavía no está agotado esa discusión salud mental, es que nosotros ponemos en tensión, podríamos decir, esto. Seguimos hablando de salud mental y de salud. Ojalá podamos hablar de salud y que ya está incluida la salud mental. Hay una cosa que hace que no esté saldado eso, ¿sí? Y esa cosa es que todavía existen manicomios. Entonces todavía está esa posibilidad de excluir, segregar, marginar a una persona. Todavía está esa posibilidad. Entonces, bueno, a mí me parece que cuando ya no existan más manicomios, la cosa va a empezar, porque si no es como que se vacía de sentido. Se habla de salud integral y bueno, y por ahí no se profundiza decididamente en que, bueno, ya no se habla más de salud mental y todo podemos hacer salud mental. Nosotros estamos en contra de la especialidad, ¿sí? No es que no creamos una especialidad, sino que estamos en contra de eso, pero estamos a favor de una especificidad, de un saber específico, que lo tenemos todas las profesiones. Lo de salud mental, por eso decimos, bueno, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, son los que tienen que hacer la punta en la discusión para incluir la salud mental dentro de la salud. Son los que más tienen que flexibilizar y ablandar la postura. Exactamente. Bueno, ya después de la pausa le vamos a contar a todos nuestros televidentes las actividades justamente que se están planificando desde el área de ustedes para ir logrando en buena parte de estas estructuras tan rígidas en nuestra cabeza, ir modificando, y esto hay que hacerlo a través de el curso de capacitación, que nos queda otra vía. Así que eso se lo vamos a contar después, porque quiero leerles saluditos que tengo para ustedes. Dice: compañeros del trabajo del nodo, felicitan a los profesionales por el trabajo y dedicación para la jornada próxima y por su acción cotidiana. Le mandamos un beso a todos. Bueno, le mandamos saludos a todos los compañeros del nodo. La verdad que es un grupo muy interesante de trabajo, desde los coordinadores, el equipo de gestión, los compañeros que están en los otros programas, digamos. Nosotros, como todo equipo, tenemos nuestras cuestiones, pero es un equipo de trabajo y eso es muy interesante, y que se propongan este tipo de abordajes desde el nodo, digamos. Perfecto. Bueno, y Gucci Galarza felicita y saluda a los profesionales por el tema abordado. Gracias. Por ahora, y vamos a saludarla a nuestra compañera. Animar.
Marimar, Gracias que por nos el vino a apoyo. hacer el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias por estar acá. Nosotros vamos a la pausa, después de la pausa le contamos cuáles son los primeros accionarios en la tarea de formación, curso de aprendizaje, en esta mirada nueva que nos han contado hoy nuestros invitados. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Muy bien, estamos hablando de salud mental, estamos con la psicóloga Laura de la Rosa y con el enfermero profesional Fernando Ceballos, con quienes vamos opinando, desarrollando contenidos respecto a la ley de la nación, respecto a la ley provincial y por supuesto una cantidad de situaciones que nos van a quedar pendientes para otros programas que los vamos a seguir invitando para hablar de ello, porque aunque no pareciera y no lo hemos abordado hoy, son muchos los números de personas con enfermedades mentales, son muchísimas en el mundo. Antes de entrar al tema, vamos a mandarle saludos a Lilian y las amigas que están en San Urdía, así que le mandamos un beso grande. Y también le mandamos un beso a Julia y Lucía. Y le volvemos a agradecer a Marimar Alegre, que está aquí con nosotros haciendo el aguante. Licenciada o psicóloga, las problemáticas pueden ser simples o pueden ser complejas en el plano de la salud mental. Entre ellas ya citamos algunas al pasar, como el tema de las adicciones, pero ¿por dónde comenzaría esta cuestión de analizarla en equipo y en comunidad a las problemáticas más complejas? Sí, nosotros pensamos el tema de las adicciones como una problemática de salud, decíamos hoy, pero es una problemática de intervención compleja, porque debería no solo intervenir el equipo de salud, la familia, sino también otros actores de la comunidad. Digamos, son problemáticas que nosotros pensamos que hay que ir trabajando con la comunidad, con el lugar donde suceden esas problemáticas, armando mesas de trabajo sobre esto, más allá de lo individual que una persona puede estar padeciendo, tenemos que pensar lo que es un fenómeno social. Exactamente. También el tema, en este momento nosotros estamos trabajando el tema de los suicidios que hay en este nodo, digamos que son muchos. Para la cantidad para el tiempo y la cantidad de personas que viven en este nodo. Entonces, y el grupo etario también. El grupo en el que se da, pero son problemáticas multicausales. Entonces, esto quiere decir que hay muchas causas, que no podemos decir se matan por tal cosa o tal otra, sino que tenemos que pensar en lineamientos de intervención en esta problemática.